Y bien, pues así sencillamente estamos en nuestra última clase o sesión número 573, con la cual terminamos la lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Igualito que en Gálatas, nos sucede ahorita con Efesios. Padre, inunda nuestra vida. Jesucristo, planifica nuestro corazón. Espíritu Divino, dado las gracias necesarias por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Amén. Capítulo 4. Yo, el prisionero por el Señor, los exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y afables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu, lo que he insistido, con el vínculo de la paz. La carta de la unidad, de lo que he dicho, perdón que lo insista, uno es el cuerpo, uno el Espíritu, una la esperanza a la que han sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. Uno. Cada uno de nosotros recibió propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso se dice, subiendo a lo alto llevaba cautivos y repartió dones a los hombres. Lo de subió, ¿qué significa? Sino que antes había bajado a lo profundo de la tierra. El que bajó es el que subió por encima de los cielos para llevar el universo. Él nombró a sus apóstoles, a profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, el estado de hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo. Así no seremos niños juguete de las olas, arrastrados por el viento de cualquier doctrina, por el engaño de la astucia humana y por los trucos del error. Por el contrario, viviendo en la verdad y el amor, crezcamos hasta alcanzar del todo al que es la cabeza, a Cristo. Gracias a Él, el cuerpo entero recibe unidad. Otra vez, insistencia, que latosito soy. Y cohesión gracias a los ligamentos que lo vivifican, y por la acción propia de cada miembro, así el cuerpo va creciendo y construyéndose en el amor. En nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los paganos, con sus inútiles pensamientos, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios por su ignorancia y dureza de corazón, porque endurecidos se han entregado al desenfreno y practican sin medida toda clase de indecencias. Pero no es eso lo que ustedes han aprendido de Cristo. Si es que de veras oyeron hablar de Él y de Él aprendieron en qué consiste la verdad. Despójense de la conducta pasada, del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos. Renuévense en su espíritu y en su mente y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios con justicia y santidad auténticas. Por lo tanto, ¿qué nos ayuda a la unidad? Eliminen la mentira. Díganse la verdad unos a otros, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo, dando así ocasión al demonio. El que robaba no robe más. Vamos a recorrerlos otra vez. Eliminen la mentira. No roben más. El que robaba, no robe más. Pónganse a trabajar honestamente. Vienen elementos para la unidad. Con sus propias manos para ganar algo y poder socorrer al que tiene necesidad. No salga de sus bocas palabra ofensiva, sino palabras buenas que ayuden a crecer a quien lo necesita y agraden a quien lo escucha. No entristezcan al Espíritu de Dios. Lo que tenemos que hacer para vivir en la unidad, que los marcó con un sello para el día del rescate. Eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. ¡Qué cosa, qué belleza! ¿Qué necesidad tenemos de esta unidad tan importante?
Capítulo 5. Como hijos queridos de Dios, traten de imitarlo, sigan el camino del amor, ejemplo de Cristo que los amó hasta entregarse por ustedes a Dios como ofrenda y sacrificio de aroma agradable. Leímos en la carta a los Gálatas, me amó y se entregó por mí. Continúo, versículo 3. En cuanto a la inmoralidad sexual y a cualquier clase de impureza o de codicia, si se nombra entre ustedes como corresponde a consagrados, lo mismo digo respecto de las obscenidades, de las estupideces y de las groserías, porque todas estas cosas están fuera de lugar. Lo que deben hacer es alabar a Dios. Pues han de saber que ni el que comete inmoralidades sexuales, ni el impuro o el avaro, que es una forma de idolatría, recibirá una herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con argumentos falsos. Estas cosas son precisamente las que atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. No se hagan cómplices de los que obran así, porque si en un tiempo eran tinieblas, ahora son luz por el Señor. Vivan como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad es fruto de la luz. Bondad, justicia y verdad, frutos de la luz. Ahí anótenlo. Y vivámoslo. Por lo menos hagamos el esfuerzo, ¿no? Sepan discernir lo que agrada al Señor. No participen en las obras estériles de las tinieblas, al contrario, denúncienlas. Lo que ellos hacen ocultan, da vergüenza decirlo, pero todo esto ha de ser denunciado por la luz hasta que se vuelva a claridad, y todo lo que está al descubierto recibe el influjo de la luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de la muerte y te iluminará Cristo. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no obren como necios, sino como personas sensatas, que saben aprovechar bien el momento presente porque corren tiempos malos. Por eso no sean imprudentes, antes bien procuren entender cuál es la voluntad del Señor, no se embriaguen con vino que engendra lujuria, más bien llénense de espíritu. Entre ustedes entonen salmos, himnos y cantos inspirados, cantando y celebrando al Señor de todo corazón, dando gracias siempre y por cualquier motivo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse los unos a los otros en atención a Cristo. Bueno, entonen salmos, himnos, cantos inspirados, cantando y celebrando al Señor. Continúo, versículo 22. Las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a sus maridos. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para limpiarla con el baño del agua, la palabra y consagrarla, para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y irreprochable. Así tienen los maridos que amar a sus mujeres, como a su cuerpo. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo, más bien lo alimenta y cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese símbolo es magnífico y yo lo aplico a Cristo y la iglesia. Del mismo modo ustedes amen cada uno a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. O sea, otra manera de presentar la unidad de la iglesia en su esposo Jesucristo a través de los esposos hombre y mujer. Capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres en atención al Señor, porque esto es lo justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, edúquenlos más bien en la disciplina e instrúyalos en el amor de Dios. Esclavos, obedezcan a sus amos corporales escrupulosa y sinceramente, como si sirvieran a Cristo, no por servilismo o para halagarlos, sino como siervos de Cristo que cumplen con toda el alma la voluntad de Dios. Sirvan a sus dueños de buena gana, como si se tratara del Señor y no de hombres, conscientes de que el Señor le pagará a cada uno lo bueno que haga, sea esclavo o libre. Amos, compórtense con sus siervos del mismo modo,
y dejen de lado las amenazas, conscientes de que tanto ellos como ustedes tienen el mismo Señor que está en el cielo y que no hace distinción de personas. Alguna vez alguien me preguntó, ¿y por qué Pablo no abolió la esclavitud? Pues porque era un proceso, no era tan rápido, no era tan fácil. De por sí eran mal vistos los cristianos y el mismo Cristo como disidentes sociales. Imagínense que hubieran abolido la esclavitud. Hombre, a Pablo lo vuelven a crucificar 7 veces. Continúa versículo 10. Por lo demás, fortalezcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Vístanse la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo. Cíñanse con el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, las sandalias del celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre a la mano el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos incendiarios del maligno. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos hace falta confiar tanto en la palabra de Dios y el poder de Dios. De verdad, no es solo repetir por repetir. La palabra es como semilla que tiene su propia fuerza. Continúa, versículo 18. Vivan orando y suplicando, oren en toda ocasión animados por el Espíritu, permanezcan despiertos y oren con perseverancia por todos los consagrados. También por mí, para que cuando yo abra la boca se me conceda el don de la palabra y pueda exponer libremente el misterio de la buena noticia. Qué petición tan hermosa. Tomémosla en cuenta, También por mí, para que cuando yo abra la boca se me conceda el don de la palabra y pueda exponer libremente el misterio de la buena noticia, del cual soy mensajero en prisión, que pueda anunciarlo libremente como es debido. O sea que San Pablo ya está en la cárcel cuando escribe esta carta. Ahora vamos. Tíquico, el hermano querido y ministro de fiel del Señor, les informará para que sepan cómo me va y lo que hago. Para eso se lo envío, para que tengan noticias mías y para que los consuele. A los hermanos paz, amor y fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Dios Padre. La gracia esté con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Palabra de Dios. Pues, ¿qué creen? Ya terminamos una carta más del apóstol San Pablo. Y los voy a dejar descansar. Así que la próxima semana vamos a continuar con una carta bellísima, bellísima. La van a disfrutar mucho. Que es la carta de San Pablo a los Filipenses. Tiene 4 capítulos. Yo creo que la vamos a leer en una sola ocasión. Luego vamos a seguir con Colosenses, que tiene 4 capítulos también. Lo vamos a hacer en una sola clase o sesión. Y después vamos a entrar con Tesalonicenses, primera y segunda. Estas cartas, una tiene 5 capítulos y la otra tiene 3, así que se van a compensar. Entonces, la próxima semana, fíjense, vamos a leer la carta de Pablo a los Filipenses en una sola sesión. Luego nos vamos a seguir con Colosenses, una sola sesión. Y luego, en una sola sesión, primero Tesalonicenses, y en una segunda sola sesión, segunda Tesalonicenses, porque una tiene 5 capítulos y la otra tiene 3. Bueno, ya no les hago más bolas. Ahí vamos bien. Felicidades, Miren, qué emoción lo que nos falta. Miren lo que nos falta. Miren todo lo que hemos leído. Felicidades, son ustedes unos campeonazos. Que Dios los bendiga, los proteja, los llene y me llene del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.